Buenos días, jóvenes estudiantes de la asignatura de Anatomía de la optativa de Biológicas, para los grupos 1 y grupo 2. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión virtual, que va a ser nuestra primera sesión donde ya vamos a tener un tema como tal y, por supuesto, al final de esta sesión les voy a marcar una tarea. Por favor, estén pendientes de esa tarea y no se olviden que la van a poder revisar todas las instrucciones, así como entregarla a través de la plataforma Google Classroom. Ya no está mi correo, Entonces, fuera de eso, no tengo más avisos hoy, así que vamos a empezar directamente con el tema para no alargarnos mucho. Un segundito, voy a arreglar esto. Ya está. Ups, quedó muy grande. Ahí está. Entonces, vamos a empezar ahora sí con la anatomía. Bueno, al ser la primera clase de anatomía, creo que resulta pertinente explicar qué es la anatomía. Vamos por la definición del libro. La anatomía es una ciencia, por supuesto, rama de la biología que se encarga del estudio de la estructura y el funcionamiento de los seres vivos. Y una cosa muy característica de la anatomía es que es una base fundamental para muchas de las ciencias biológicas y biomédicas. La anatomía no solamente habla acerca de la anatomía humana, tampoco habla solamente acerca de la anatomía de los animales. Podemos hablar de anatomía incluso de las plantas. Entonces, la anatomía como tal es una rama, una subciencia bastante amplia y muchas otras ramas de la biología dependen del conocimiento producido por esta. Sin ir más lejos, la ciencia médica, la cual trata con problemas y situaciones que pueden presentarse en un organismo humano, depende del conocimiento anatómico para poder detectar y tratar estas enfermedades. Entonces, pues, imagínense que un doctor no supiera dónde está el estómago, pues, cómo va a estar tratando a una persona enferma. Entonces, la anatomía es muy importante en este sentido, es una base fundamental de muchas cosas. Pero no nos vamos a extender mucho con la introducción. Anatomía es anatomía, no tiene mayor ciencia. Pero antes de empezar a estudiar anatomía, tenemos que tener ciertos conocimientos previos que nos van a permitir entenderla. Entra ahí el tema de la sesión de hoy, que es planimetría humana. ¿Qué rayos estoy hablando? Bueno, para poder estudiar la anatomía humana es necesario conocer los distintos ángulos, vistas, segmentos y cavidades del cuerpo, lo cual a su vez nos permite describir todo lo que aprendemos de la anatomía de una forma precisa y entendible. Es decir, si estoy hablando del plano superior izquierdo de la caja torácica, ¿de qué estoy hablando? Plano superior izquierdo de la caja torácica. Bueno, yo como biólogo que ya tengo un poquito más de experiencia, les puedo decir que estoy hablando de esta zona y puedo describirlo. Pero si tú lees eso en un libro de anatomía, en el plano superior izquierdo de la caja torácica encontramos tal cosa, ¿y de qué me está hablando este libro? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener este conocimiento previo de la planimetría humana. Vamos a empezar directamente. Y precisamente esto de la planimetría humana es un tema que ha sido muy interesante para muchas personas importantes a nivel histórico. Por ejemplo, Leonardo da Vinci hizo su famosísimo Hombre del Vitruvio, el cual precisamente trataba de este tipo de conocimientos y explicaciones de lo que son las proporciones humanas y todo eso. Vamos a empezar con los planos anatómicos. Los planos anatómicos, me adelanté. Los planos anatómicos son las formas, partes y ángulos en las que un cuerpo humano puede dividirse para su estudio. Vamos a ver tres principales y su tarea va a tratar de esto, así que presten muchísima atención a esta parte de la presentación si no quieren tener problemas o tener que volver a ver el video. Y vamos a empezar con la primera, que es el plano coronal. ¿Por qué se llama así? Porque si se fijan, ese recuadro negro es un plano de corte. Está dividiendo el cuerpo en dos mitades.
y lo hace cruzando precisamente por lo que podemos llamar la coronilla. Por eso se llama plano coronal. Este plano coronal, divide el cuerpo humano en dos mitades. Una mitad posterior, que es lo que venimos a llamar la parte de atrás. Nuestra espalda se encuentra en nuestro plano posterior. Y una mitad frontal, que pues es la parte de adelante, ¿no? Donde está mi rostro, por ejemplo, mis pectorales, mi abdomen, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran chiste de hablar de un plano coronal, de hablar de un corto coronal, de un plano posterior, de un plano frontal? Que hay diferencias entre estas dos mitades. Por ejemplo, en el plano frontal se concentran los órganos de los sentidos como los ojos, la lengua, la nariz. Mientras que en el plano posterior no hay estos, pero sí podemos encontrar, por ejemplo, si vemos a nivel de esqueleto, en la espalda, la columna vertebral, ¿no? Entonces, es interesante y es importante conocer este plano coronal, que tenemos una parte posterior y una parte frontal. Luego tenemos el plano sagital. Este plano sagital divide al cuerpo humano también en dos mitades, pero en esta ocasión son el lado derecho, que es este de aquí, y el lado izquierdo. Ojo, no se vayan con la finta. Tal vez ustedes están pensando después de ver esta imagen, oiga maestro, se confundió y puso el lado derecho en el lado izquierdo. No. Recuerden que cuando se estudia en un plano anatómico que estamos viendo impreso, se ve como si estuviera en un espejo. Es una vista de espejo. ¿Okay? Tienes que imaginarte que tú eres la persona que está siendo estudiado. Por lo tanto, el lado derecho es este que está aquí y el lado izquierdo es este que está aquí, como está en la imagen, ¿no? El lado izquierdo, este de aquí, vean, sigan el cursor del mouse, y el lado derecho, este de aquí. No se vayan con la finta, no es el lado derecho de la página y el lado izquierdo de la página, es el lado derecho del plano anatómico. ¿Okay? Ahora, lo más interesante de este plano sagital es que si lo vemos desde el punto de vista exterior, pareciera que divide al cuerpo humano en dos partes idénticas, ¿no? De un lado hay un brazo, del otro lado también hay otro brazo, un ojo de este lado, un ojo de este lado, media nariz aquí, media nariz allá, un pectoral de este lado, un pectoral del otro, una pierna allá, una pierna acá y así, ¿no? Pareciera que son idénticas, pero no es así. Vamos a ver, por ejemplo, esta imagen del sistema digestivo. Ah, observamos, por ejemplo, que al hacer un corte sagital, el hígado queda de un lado. La vesícula biliar también queda de un lado, del lado derecho. ¿Sí? Por el contrario, el estómago, vemos que está principalmente, la mayor parte del estómago se encuentra ubicado en el lado izquierdo, este lado. ¿Okay? El páncreas tampoco está precisamente en el centro, se encuentra en el lado, más que nada en el lado derecho. Más, pues, cruza por esta zona. ¿Okay? Algo tan sencillo como el apéndice. El apéndice, que es un órgano que a muchos de nosotros nos ha dado problemas, tal vez algunos de ustedes incluso ya se lo extirparon, y si no, es posible que en el futuro les llegue a dar problemas, ¿no? Entonces, el apéndice, que es parte del intestino grueso, se encuentra ubicado, miren, aquí en esta zona, aunque la imagen no lo muestra. Se encuentra en la parte inferior derecha del cuerpo, tiene un corte sagital. Entonces, todo eso hace que sea importante tener un entendimiento de qué está, de qué lado. Por ejemplo, el corazón, si nos vamos al sistema cardiovascular, sabemos que se encuentra, ¿qué lado? ¿Derecho o izquierdo? El lado izquierdo. No está en el centro, está en el lado izquierdo de la parte superior del tórax. Entonces, hay que conocer qué hay en cada parte. No podemos juzgar solamente por la vista externa. Y eso hace el plano sagital muy interesante. Cuando yo les hablo del lado derecho o del lado izquierdo, deben de ubicar realmente de qué estamos hablando. Pero regresamos. Entonces, el plano sagital. Luego tenemos el plano transversal. ¿Qué es el plano transversal? Es otro plano de estudio anatómico que divide el cuerpo humano también en dos mitades, pero en este caso en una mitad superior y en una mitad inferior.
creo que es bastante evidente las diferencias entre un plano superior y un plano inferior, ¿no? Entonces, no se tiene que explicar mucho más. Ese es el plano transverso. Si vemos todo esto en un conjunto, nos viene quedando una cosa así como la que vemos en pantalla, ¿no? Todos los planos y los ejes del cuerpo son muy importantes para describir y ubicar lo que vamos a aprender durante la clase de anatomía. Ah, pero hablar de los planos y los ejes no es suficiente para entender por completo la asignatura de anatomía. Tenemos que hablar además de las cavidades del cuerpo humano. ¿Qué son estas cavidades? Tal vez algunas ya las pueden identificar de manera instintiva, pero vamos a observarlas ya y a formalizarlas. Empezamos con la cavidad craneal, es decir, se encuentra ubicada en la región de la cabeza del cráneo, donde se encuentra contenida la mayor parte del encéfalo, es decir, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, las meninges, la hipófisis y todo eso que se encuentra dentro del encéfalo. Ya más adelante iremos hablando de qué es realmente el encéfalo. Comúnmente lo llamamos cerebro, pero no solo hay cerebro ahí. ¿Okay? Entonces está la cavidad craneal. Está delimitada por el cráneo. Luego tenemos la cavidad raquídea o espinal, donde se encuentra otra parte del sistema nervioso central, en este caso la médula espinal, la cual está delimitada por el conducto medular formado por las vértebras que se encuentran en la parte, en el plano posterior del cuerpo. Si lo hacemos con un corte coronal. Luego tenemos la cavidad torácica, es decir, el tórax. Se podría decir que la parte central de nuestro cuerpo es la parte de arriba. Está delimitada y protegida por la caja torácica, formada por el esternón y las costillas, así como la pleura y el diafragma que impulsa y mueve a nuestros pulmones. Ahí es donde se encuentra todo el sistema respiratorio, está el corazón y algunos otros órganos importantes, ¿no? Como el esófago y las cuerdas vocales, etc, etc, la laringe. Todo eso se encuentra en la cavidad torácica. Y por último tenemos la cavidad abdominopélvica, que se puede dividir en otras dos partes. La cavidad abdominal está de aquí, donde se podría decir que es donde está nuestro sistema digestivo, la mayor parte de él, estómago, intestinos, todo eso. Y la cavidad pélvica, donde se ubican algunos órganos como parte del sistema renal, parte del sistema reproductor también, sobre todo en el caso de las mujeres. Y estas serían las principales cavidades del cuerpo humano. Son 5, se las aprendieron: craneal, raquídea o espinal, torácica, abdominal y pélvica. Entonces todo esto también es importante para poder aprender acerca de la anatomía humana. Que por cierto es anatomía humana lo que vamos a estar viendo. Y por último, ya para no hacerles más largo el cuento, vamos a hablar acerca del celoma. ¿Qué es el celoma? Bueno, el celoma se entiende mejor mirando la imagen que tenemos aquí en la pantalla. Sigan por favor el cursor del mouse. Para empezar, deben de entender que el celoma es un espacio, vamos a decir, vacío, disculpe, que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, pero no estamos hablando del tubo digestivo. Sabemos, por ejemplo, que mi tubo digestivo empieza por mi boca y termina en el recto y el esfínter anal, y esto es como es un tubo, ¿no? Estaba vacío, aunque no realmente por dentro, pero sigue teniendo un espacio. El celoma está entre ese tubo digestivo y los músculos y piel y huesos que nos cubren y protegen. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Imagina que agarras a una persona, ¿sí? Es una personita, y le cortas una rebanada, ¿no? Como tipo así jamón serrano. Agarras y cortas aquí una rebanada del abdomen, la sacas y la pones así, y esto es lo que vas a ver. Eso que está en la imagen, eso es lo que estamos viendo. Es un corte, es una rebanada del abdomen de esa persona. Se saca la rebanada y la ponemos de frente para que la podamos ver lo que hay adentro. Entonces, ahora sí, ya entendemos lo que está en la imagen. Vemos el primer ejemplo, donde vemos
¿Qué es un acelomado? ¿Qué es un acelomado? Bueno, es un organismo que no tiene celoma. No estamos hablando de los seres humanos. ¿Quiénes son acelomados? Animales muy primitivos, como las medusas, algunos gusanos, ese tipo de organismos, ¿no? Vemos que simplemente es un estadio de evolución en el cual no hay un espacio vacío, no hay un celoma y solamente tienen el tubo digestivo. Luego tenemos aquí el otro ejemplo de los pseudocelomados. Estos pseudocelomados tienen algo parecido a un celoma que se llama pseudoceloma. ¿Cuál es la diferencia con un celoma real? Bueno, que está relleno de líquido. Este espacio vacío entre la parte externa del cuerpo y el tubo digestivo y los órganos internos en realidad no está vacía. Tiene líquido. Y ese líquido le da cierta tensión al organismo. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, de los anélidos, ¿no? Las lombrices. Y por último, ya tenemos como tales el ejemplo de esta a la derecha, los celomados. Estos celomados somos, por ejemplo, los animales, ¿no? Como el ser humano. Estos celomados, perdón, somos los mamíferos, ¿no? Como el ser humano, no los animales. Hay animales que son de los otros. Los mamíferos celomados, ¿no? Estos celomados tienen una cobertura externa que viene a ser los músculos y la piel que cubren nuestro cuerpo. Y luego tienen una cavidad. Esa cavidad está delimitada por membranas, que es la parte rojita. Esas membranas que mantienen todo unido, mantienen unido el cuerpo con la piel y los huesos y los músculos e incluso los órganos internos. Por eso vemos que cruza de un lado para otro. Recubre la parte externa y recubre la parte interna. ¿Y qué es lo que está de amarillo? Lo que está de amarillo vienen a ser los órganos internos. El estómago, el tubo digestivo, hígado, corazón, pulmones, todo eso. Y vemos este espacio en blanco que, que está vacío. ¿Y cuál es el gran chiste del celoma? ¿Por qué es tan importante que tengamos un espacio vacío? Bueno, imaginemos esta situación. ¿Se acuerdan de esos borradores que, que eran como un lápiz? Que tú le pushabas al lápiz chispas. No tengo uno, la verdad. Si no, me hubiese encantado darles el ejemplo, pero no tengo uno. Hace mucho que no tengo uno. Entonces, de esos borradores que tú le ibas pushando, iba saliendo el borrador que era largo. ¿Qué pasa si ese borrador lo agarras y lo doblas mucho? Se va a romper. ¿Por qué? Porque es macizo. No hay espacio. Cuando tú doblas un objeto macizo de esa naturaleza, obligas a una parte a cambiar de forma, estirándose, y la otra comprimiéndose. Como no hay una ley básica de la materia, es que no puedes, dos objetos, dos sustancias físicas no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, se tienen que desplazar. Como no hay a dónde desplazarse, se rompe. Entra el animal celomado, como los mamíferos, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Este espacio vacío nos permite que cuando hacemos movimientos, por ejemplo, si yo me doblo y hago uno de esos movimientos así tipo estiramientos, ¿no? Y doblo mi tórax y doblo mi abdomen y todo eso, ¿qué creen que le está pasando a mis órganos internos? Si me estoy doblando un montón, no es una posición en la que esté normalmente. Entonces, mis órganos internos son sometidos a presión. Unos se empujan, otros se jalan. Y ahí es donde entra el celoma. Hay a dónde moverse. El estómago se va para un lado, el hígado se va para el otro. Pero como hay espacio vacío para dónde moverse, pues no pasa nada. Hay para dónde hacer canchita. Esa característica del celoma le permite a los animales más avanzados como los mamíferos, los grandes felinos y cosas así, obtener una movilidad que hasta antes de la aparición evolutiva de este celoma era imposible. O sea, imagínate, un animal, como han visto un video, por ejemplo, del chita corriendo, cómo se estira así de una manera increíble. Cuando corres y se ve el video en cámara lenta, se estira y vemos cómo se mueve todo su cuerpo prácticamente el lugar, y luego cuando agarra suelo y se vuelve a jalar, todo se encoge. Este tipo de movimiento sería imposible si no hubiera un celoma. Entonces, esa es la importancia del celoma y es importante conocer su ubicación y su presencia.
Pero ya no se las voy a hacer más larga, vamos a dejar hasta aquí esta clase. Ya más adelante seguiremos hablando de todo esto. Vamos a hablar ahora acerca de la tarea. La tarea 1, por cierto, ya se los había yo comentado, pero se los voy a repetir. Todas las tareas que les voy a marcar, las 4, ya, sí, todas las tareas, las 4 tareas que les voy a marcar son dibujos, ¿ok? Háganse la idea de que en anatomía se la van a pasar dibujando, 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 porque eso es la anatomía. Tú tomas una clase de anatomía hasta en la universidad y te van a mandar a hacer dibujos. Entonces, háganse la idea, por favor, ¿ok? Este primer dibujo va a retomar lo de los planos y ejes del cuerpo. Perdón, ya tengo un poco seca la garganta. Me van a hacer 3 dibujos ilustrando los 3 planos del cuerpo, o sea, tanto el plano transversal como el sagital como el coronal. Pero cada dibujo debe ser una página en blanco, es decir, me van a entregar 3 hojas, cada una con un dibujo de un organismo con sus planos. Pero aquí viene el chiste. No me van a hacer un dibujo de los planos del cuerpo humano. Sí, es verdad que el tema que nos vamos a estar viendo durante esta asignatura es anatomía humana, pero necesito saber si les quedó claro de verdad qué son estos dichosos planos. Y la forma más fácil de saberlo es que me lo hagan en animales. ¿Ok? Van a ser 3 dibujos de los 3 planos de estudio del cuerpo, de anatómico del cuerpo, pero lo van a hacer en 3 animales distintos, cada animal ocupando su propia hoja. Para que me entiendan lo que estoy diciendo, les tengo aquí este pequeño modelo a escala de una rana. Si yo veo a una persona, pues el plano sagital como es, izquierda y derecha. El plano coronal como es, enfrente y atrás. Y el plano transverso, pues arriba y abajo, ¿no? Y como estoy de pie y soy bípedo, pues ya me acostumbré a la imagen que está en la pantalla. Pero ¿qué pasa si es, por ejemplo, un animal como una rana? Como este cuadrúpedo. A ver, ¿cuál será el plano sagital? ¿Dónde está la izquierda y la derecha en esta rana? Izquierda, derecha. No me vayan a hacer un corte así. Me van a decir, no, pues es que izquierda y derecha. No, no. O me van a decir, no, izquierda y derecha. No. Acuérdense, un ojo, un brazo, una pierna, una pierna. Este sería el corte sagital de la rana. Vemos una mitad izquierda, una mitad derecha, una mitad izquierda, un ojo de un lado, un ojo del otro, dos patas, la mitad de la cara, todo. Así tiene que ser el plano sagital. Entonces, ¿dónde quedará el plano coronal? ¿Dónde es adelante en la rana y dónde es atrás? Tú me vas a decir, pues muy fácil, ¿no? Adelante y atrás. No. La coronilla, el rostro y la parte de atrás de la cabeza, el vientre y la espalda, eso es adelante y atrás en el caso de un ser humano y de otros animales. Entonces, el plano coronal de la rana es aquí y es un corte que va a ser de esta forma. ¿Ven? Y esta es la espalda de la rana, esta es la parte de atrás y este es el vientre de la rana. Esta es la parte de adelante. ¿Okay? ¿Y dónde va a ser el plano transverso? Bueno, ahora sí, arriba y abajo. Lo cortamos de esta forma y esto es arriba y esto es abajo. ¿Okay? A eso me refiero con que no se vayan a ir con la finta y vayan a hacer una cosa que nada que ver, porque la última vez que di esta clase eso pasó. Y los tuve que poner a hacerlo otra vez. Y si lo hacen mal, les voy a tener que pedir que lo vuelvan a hacer. Y no quiero que suceda eso porque se van a molestar. ¿Ok? Entonces, les repito la tarea. 3 dibujos de 3 animales de su elección. El que más les guste, no puede ser el ser humano, por favor. Con los 3 planos de estudio anatómico. El plano coronal, el plano sagital y el plano transverso. Cada uno en sus hojitas. Ahora, ya les había comentado,
la precisión anatómica. Al momento de representar un dibujo anatómico es muy importante, es criterio de evaluación. Yo sé que algunos de ustedes tienen un estilo de dibujo más caricaturesco, así como tipo manga o anime, ¿ok? Por favor, hagan un esfuerzo. No es que yo quiera que dejen de lado sus estilos artísticos, pero para el estudio de anatomía tenemos que hacer dibujos que representen la realidad. Traten de buscar una imagen que sea como es realmente el animal que están dibujando y hagan su mayor esfuerzo para representar de manera precisa ese animal y sus planos. Por favor, eviten el uso de caricaturas o dibujos minimalistas y todo eso. Esto nos va a servir también como una práctica para mejorar nuestra capacidad de dibujo realista. ¿Okay? Que yo sé que no todos tienen desarrollado, es más, si les soy sincero, a mí me costó muchísimo trabajo llegar a desarrollar, aunque sea de forma razonable, esa capacidad. A mí no se me da el dibujo, pero cuando llegué a la universidad y me dijeron, pues lo vas a tener que hacer, cuando tengamos una clase presencial les platico un poquito de eso, porque la verdad es que sí es una anécdota bien divertida, bien interesante de cómo sufrí yo hasta cierto punto algunas cosas en la universidad, pero ahí se los contaré. Entonces, 3 dibujos, 3 animales, los 3 planos, 3 hojas. Cada hoja debe tener el dibujo, las descripciones de los 3 planos y de las partes del cuerpo que escritas, adelante y atrás, un lado y al otro, arriba y abajo. Su nombre, por supuesto, no se les vaya a olvidar, ok, nombre completo, grado y grupo. Acuérdense, no me van a poner tercero A, tercero B y tercero D, sino que me van a poner grupo 1 o grupo 2, ok. Y por último, esta tarea se debe entregar a más tardar el 14 de septiembre, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros vamos a tener clase mira, sí, también el lunes 14 de septiembre, el día que tenemos la siguiente clase, ese día me van a entregar ustedes la tarea. Entonces, esta tarea va a ser entregada a través de la plataforma Google Classroom. Recuerden, ya no me van a enviar sus tareas al correo. Por favor, no empiecen a bombardear mi correo con tareas. No es por ahí. Es en la plataforma de Google Classroom. Ahí van a poder ver las instrucciones de la tarea completitas ahí en un PDF muy formal para que las puedan leer y revisar tantas veces como quieran. Y ahí van a poder también entregar la tarea. Hay una opción que les da para subir su tarea. ¿Cómo la van a subir si la están haciendo a mano? Muy sencillo. Agarras el teléfono. Primero haces tu dibujo. ¿Ok? Agarras el teléfono. Tomas una foto. Cada uno de tus dibujos. Esas fotos las vas a adjuntar en un documento Word. Guardas el documento y lo subes a la plataforma de Google Classroom. Así de simple. Los dibujos son a mano, no me vayan a mandar dibujos de internet, por favor. Háganlos ustedes, aunque se basen de uno de internet. Con eso terminamos. Ya no les quiero hacer más largo. Les recuerdo lo de los grupos de WhatsApp. Por favor, aquellos de ustedes que estén interesados en pasar a formar parte de estos grupos, respondan con un comentario a la primera publicación, no a esta, aunque de todos modos yo voy a revisar, pero por favor que sea de preferencia a la primera publicación de este blog donde dimos la introducción con su nombre completo, grado y grupo y su número de teléfono con el cual van a querer participar de este chat de WhatsApp. Entonces, es todo por hoy, al menos de mi parte. Con esto me despido, nos vemos el lunes 14 de septiembre con su tarea y para la siguiente sesión virtual. Que tengan un buen día, tarde, noche. Ya yo con esto me despido.